Hola, hola, bienvenidos a Incomunicados, el podcast de Millennium Group. Un espacio que venimos compartiendo con Alberto Arévalos para conversar de eso que nos gusta tanto, que es la comunicación. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, Tanto bien, tiempo, muy bien. además. Es verdad, tanto tiempo, por lo menos en este formato de grabación, porque los últimos episodios los grabamos en Buenos Aires, en la Universidad Interamericana, con un grupo muy nutrido de alumnos, y la verdad que fue muy, muy interesante y muy, eh, muy divertida y al mismo tiempo muy instructiva la experiencia, ¿no? Creo que la pasamos bien todos nosotros grabando y los chicos, los estudiantes compartiendo el espacio con nosotros, haciendo preguntas. Creo que esa apertura también comunicacional, conversacional, cara a cara, no solamente le aporta a los estudiantes, sobre todo en base a las experiencias que vos podés contarnos o que yo mismo por ahí puedo comentar, sino también escucharlos a ellos, atender cuáles son sus inquietudes, sus demandas, ¿no? Creo que resultó muy, muy interesante esa experiencia. Sí, yo creo que lo vamos a tener que repetir la próxima vez que esté en Buenos Aires, por ahí, no necesariamente en la UAE, o en alguna otra universidad, porque me parece que el modelo abierto y de diálogo y participativo, justamente hablando de comunicación, se presta bien para el formato. Pero bueno, Sí, 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 señor, y ya te puedo ir adelantando que estamos planificando el tour para cada uno de los viajes que hagas acá para Buenos Aires, y ahí vamos a ir pasando por diferentes universidades para bueno, poder compartir con todos el espacio. Así que sí, sí, muy nos buena la idea y organizamos, lo vamos a hacer. nos organizamos. Así es, así es. Bueno, Alberto, hoy me gustaría plantear un tema que ha sido materia de debate bastante intenso por estos días en Buenos Aires, en Argentina específicamente. Si bien es un tema, por supuesto, del que vos ya estás al tanto, voy a hacer, si te parece, una muy brevísima introducción como para poner en situación para aquellos amigos y amigas que nos estén viendo en el resto de Latinoamérica. Y se trata de un caso, de un episodio, de un canal de stream, Luzu TV, un canal de muy amplia difusión acá en Argentina, y en un espacio en el que una conductora, que es una actriz muy también de amplia trayectoria, de vasta trayectoria y muy reconocida en Argentina, que es Florencia Peña, en un momento determinado de su programa, dice al aire una noticia que tuvo un impacto muy, muy potente en ese momento y sobre todo en este momento, que fue anunciar el fallecimiento del papá de ni más ni menos que Lionel Messi en pleno mundial eh, que se está disputando en este momento en Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, digamos que inmediatamente, por supuesto, una información tan fuerte trascendió muy rápidamente y al mismo tiempo muy rápidamente también la información fue desmentida incluso por la propia familia de Messi. Y esto, bueno, generó toda una serie de debates acá. La historia terminó con que el canal, incluso con una video presentación del dueño y titular del mismo, echando, digamos, al equipo de producción y echando online, en vivo, digamos, adelante de la cámara, anunciando el despido de la conductora y del equipo de producción. Esto, bueno, después de vino en una serie de debates que se fueron dando en todos los medios nacionales de importancia, y que también en las redes sociales fueron como 2, 3 o 4 días de debate muy intenso, con diferentes tipos de análisis, ¿no? Algunos análisis por ahí más intencionados, más objetivos, menos objetivos, y otros por ahí un poco más análisis desde, si se quiere, las ciencias de la comunicación o del ámbito de la gestión profesional del periodismo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ocurrió, esto fue en el transcurso de la semana pasada. Eh, y sería interesante, Alberto, o a mí por lo menos creo, y a nuestra audiencia probablemente también le interese conocer tu opinión, ¿no? ¿Qué pensás vos acerca de este episodio y eventualmente de cómo se manejó el episodio también? Vos sabés que yo soy, o fui, o trabajé como periodista durante 15 años. Por eso mismo me interesa abordar el tema con vos. Antes de entrar y me formé en dos agencias de noticias. Primero en EFE, la agencia española, y después en Reuters, hoy en día Reuters Thomson.
que es la agencia inglesa, quizás la agencia de noticias más antigua del mundo. Y básicamente lo primero que te voy a decir es que uno no da una información sin chequearla, sin confirmarla. Y me han ocurrido a mí ejemplos personales, particulares. Hace ya 30 y pico de años, un sábado como hoy, recién yo empezaba la operación editorial de Reuters aquí en Miami, para el servicio de noticias en español, y llegué a la oficina un sábado a la tarde, así como hoy, no tenía mucho que hacer, entonces me fui a la oficina. Yo era el jefe de esa operación y me encontré con una noticia que no le habían dado mucha importancia a los redactores, que decía Michael Jackson casamiento. Sí. Entonces abrí la historia para ver qué era, y estaba fechada en Santo Domingo, República Dominicana, y nuestro corresponsal en República Dominicana había escrito una nota de 5 o 6 párrafos que decía que Michael Jackson se había casado con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley. Yo cuando vi eso me saltaron los ojos y dije, ¿ustedes vieron esto? Sí, lo mandaron de Dominicana, pero parecía tan increíble, tan fantasioso de que Michael Jackson se casara además con una mujer, y que esa mujer fuera la hija de Elvis Presley, era como parecía una broma del Día de los Inocentes. Yo lo primero que hice fue llamar a nuestro corresponsal y le dije, Luis Jiménez se llamaba, o se llama, no sé, ¿de dónde sacaste esto? Y me dijo, no, yo soy amigo del juez de paz que los casó. Ajá. ¿Y qué te contó? Bueno, me contó cómo estaba vestido Michael Jackson, cómo estaba vestida Lisa Marie Presley, cómo fue la ceremonia, dónde había sido, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Me dio una serie de detalles que me dieron a pensar, bueno, primero, mi corresponsal no me iba a mentir. Segundo, ¿por qué yo pensaba un juez de paz de República Dominicana va a inventar esta historia con todos estos detalles un sábado a la tarde? Y en la conversación, Jiménez me dice, y además creo que puedo conseguir la partida de casamiento. Hola. Bueno, conseguíla. A la media hora me la mandó por fax que tuve conmigo durante años, décadas, hasta que finalmente quedó en blanco, porque la tinta del fax tenía que haberla puesto en un marco o algo, pero bueno. Sí. Y la partida de casamiento estaba el nombre de Michael Jackson y Lisa Marie Presley, la firma de ellos dos, el nombre del juez, y yo dije, esto es cierto. Hola. Escribí la historia y la envié. Obviamente la publicaron muchísimos medios en América Latina. El servicio en inglés de Reuters no la quiso publicar. Chequearon la información con el vocero de Michael Jackson, que negó la historia. Y la negó durante 10 días, hasta que finalmente hizo el anuncio que todos los que se acuerdan, o si no, lo pueden ir a buscar en Wikipedia. Finalmente se anunció que se habían casado, y se habían casado en República Dominicana, y nosotros el servicio al español, éramos los que habíamos tenido la razón. ¿Por qué cuento esta historia? Porque son dos historias, es decir, algo que tenga que ver con Messi, en este caso la muerte de su padre, es historia mundial. Que un personaje como Michael Jackson se case con Lisa Marie Presley es una historia mundial. No diría si es el mismo tipo de historia, la misma repercusión, pero son historias mundiales. Es decir, que todo el mundo está interesado en leer eso. Y el impulso a querer ser el primero y decir, bueno, tengo una primicia y la largo, nosotros estábamos entrenados, o los periodistas profesionales estamos entrenados, o por lo menos los que tratamos de ser buenos periodistas profesionales, estamos entrenados para chequear la información. Y generalmente chequearla en dos fuentes. Entonces yo tenía el testimonio de mi corresponsal, el testimonio del juez con nombre y apellido, ¿sí? No era un portavoz de la justicia dominicana, era el juez de paz, tal y tal, no me acuerdo el nombre ahora. Y tercero, una partida de casamiento con la fecha adecuada, y además una serie de descripciones que le daban muchísima credibilidad al relato, y fue por eso que yo saqué la historia. Y la historia salió y finalmente era verdad. Entonces, es muy tentador si a uno le dicen o le dan una primicia de ese tipo,
aunque realmente me parece, Hola, si querés ponerlo en términos del peso de la historia noticiosa, me parece que la muerte del padre de Messi, como noticia, entre comillas, tiene un enorme grado de morbosidad, porque digamos, es noticia porque es Messi y es noticia porque es Messi en el Mundial. Entonces, la subnoticia es, miren lo que le pasa a Messi en el Mundial. Y la subnoticia es, esto lo puede afectar a Argentina. A ver si nos eliminan del Mundial porque resulta que Messi está deprimido porque se murió el padre. Eso es todo lo que se informa cuando se informa eso. Ahora, quien emite la noticia no está entrenada, no es periodista. Esta señora que vos mencionás no es periodista, es actriz. Y quien pone a una actriz sin entrenamiento periodístico a dar noticias es el responsable final de eso. No alcanzas con echar a todo el mundo. Porque evidentemente no tenías ni los procesos, ni las pautas, ni el entrenamiento de tus productores. Primero, para no dar esa noticia cuando está en el aire. Espera 5 minutos, espera que vayan a la tanda, espera que vayan a la publicidad, espera que salga del aire para decirle, mirá, se está hablando de esto, pero no lo chequeamos todavía. Pero si le largás a la persona, le largás la noticia a la persona que está en el aire, la reacción de la persona que está en el aire sin entrenamiento periodístico, es muy lógico que vaya y le diga, uy, me acaban de avisar que se murió el padre de Messi. Por todo el subcontexto que yo te comentaba antes. Entonces, yo vi muchas notas que salieron cargándole y pegándole a Florencia Peña. Desde mi perspectiva, ella es la menos culpable de todos. Porque no está entrenada. El primer responsable es el productor. Si vos no podés largar eso a la persona que está en el aire, que no sabés cómo va a reaccionar, semejante cosa. Y el principal responsable, para mí siempre en estos casos, es la cabeza editorial. Es quien establece las pautas, no sé quién es, no me importa, no lo conozco, pero es quien dice, señores, miren, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en Reuters teníamos pauta y no se daba nada si no teníamos por lo menos la noticia confirmada en 2 fuentes. Punto. Y eso sabíamos que era así, o a menos que fuéramos nosotros, ¿sí? Nosotros, testigos oculares de lo que estábamos viendo. De la noticia. Y a mí me pasó también en Colombia, en un bombazo del cartel de Medellín, en Bogotá, que yo fui y llegué y conté los muertos que habían ahí, que eran más, llegaron a ser casi 60, yo conté 25 y pico de cadáveres, 20 y 25 cadáveres en la calle. Entonces cuando llegué a la oficina, el número oficial eran 2 muertos. Y yo empecé con al menos 25 muertos en un atentado. Y me decían, ¿pero por qué decir? Oficialmente dicen 2 y uno decir 25, porque los conté yo. Esa fuente es obviamente la mejor cuando uno lo ve. Pero el periodista no siempre ve, el periodista no siempre está en un lugar, siempre necesita de una fuente, de alguien que le dice lo que pasó. Entonces, una persona se puede equivocar, 2 personas, si es una fuente oficial, hay que contrastar la fuente. Ahora, eso es parte del entrenamiento periodístico. Como además estamos en un contexto donde se premia el sensacionalismo, se premia el impacto, se premia el ruido, el escándalo, o como lo quieras llamar, ese también es el caldo de cultivo para este tipo de cosas. Y ahí es donde yo nos incluyo como espectadores, como consumidores de información. ¿Qué hacemos nosotros como consumidores de información? Cuando recibimos algo en WhatsApp, o en Instagram o en TikTok, antes de hacerle pensamos 2 minutos, esto es verdad, esto es mentira, esto es inteligencia artificial, esto es un rumor. No, enseguida lo hacemos forward, enseguida lo multiplicamos y el algoritmo, entre comillas, el gran algoritmo que nos mira desde el cielo, se alimenta de eso, se alimenta de esa necesidad humana de estar constantemente entretenido, de estar constantemente sorprendido, de estar constantemente asombrado, ¿sí? Sí. Y yo creo que esa es la gran debilidad como individuos y como sociedad, donde con la combinación que tenés ahora de elementos tecnológicos que te aceleran la velocidad de difusión de las noticias
Y ahora con el elemento adicional de que vos podés crear una realidad que no es tal, con inteligencia artificial, bueno, esa confluencia de elementos, en este caso no fue inteligencia artificial, pero estoy yendo más allá de este caso, agregás esos tres elementos y podés tener situaciones sumamente complicadas, sumamente peligrosas, inclusive para clientes míos o para clientes tuyos o para empresas donde tengan que enfrentarse, por ejemplo, a una explosión de información a partir de un video de un SEO, pero que fue falsificado por alguien, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, yo ahí creo que se abren varias discusiones. Una es esta última que planteas vos, que tiene que ver precisamente con cuál es el rol del público en esto, ¿no? Es decir, el grado de responsabilidad, o si querés, barra irresponsabilidad del público, por un lado. Después, por otro lado, me parece que también se abre un debate y que incluso se empezó a plantear a partir de este episodio, que es, bueno, pensar en estos nuevos medios también, ¿no? En estos llamados canales de stream, que tengo una colega y amiga que dice no son canales de stream, el stream es otro formato, es un formato espontáneo, es un formato que no tiene programación, es un formato que no tiene horario, es un formato que uno se conecta en un determinado momento y empieza a hablar con sus seguidores y nada más. Esto ya se han, digamos, esto que nació como un stream se fueron formalizando como medios, como canales digitales. Lo único que no tienen es la infraestructura de transmisión de broadcast, utilizan los canales de YouTube, pero Exacto, la tecnología te lo permite. tal ¿sí? cual, tal cual, tal cual. Y después la definición en cuanto a, bueno, ¿a qué se dedican efectivamente? Si es un programa, por más que sea este tipo de formato, si es un programa periodístico, es un programa que tiene que estar conducido por periodistas, cuya producción tiene que ser de gente del mundo periodístico, del mundo editorial. Digo, si no, en algún punto, ¿no? Esto que planteabas vos, nosotros en la universidad, al alumno le enseñamos la rutina periodística, y dentro de la rutina periodística, ¿cuáles son todos los pasos que el periodista tiene que seguir, el lugar que ocupa el editor, el lugar que ocupa el productor, cuáles son los criterios de noticiabilidad, cómo se aborda un acontecimiento, un hecho, y se lo pasa por esos criterios de noticiabilidad, y le enseñamos que es una fuente primaria, una fuente secundaria, una fuente oficial, una fuente extraoficial, el triple chequeo de un dato, de una información que surgió por allí, para que pueda ser esto publicable básicamente, ¿no? O noticiable si se quiere. Entonces creo que esto de la velocidad, esto de ser el primero, esto de la espectacularidad, esto de lo que impacta, hace que todos esos recursos que forman parte de las competencias profesionales del periodismo empiecen a dejarse de lado, ¿no? Y pasan estas cosas, ocurren estas cosas. Digo, la conductora inclusive puede ser una gran conductora, es una gran actriz, pero no es periodista. Y como bien decís vos, al final del camino es dudable que ella sea la principal responsable. Estoy de acuerdo con esto, digamos. Hay una cadena de errores y de fallas que llevaron a este producto final, básicamente, ¿no? Y creo que lo que hay que revisar es eso, en definitiva, ¿no? Es todo el proceso, no solo el rol de la figura pública que cayó en ese momento. Mira, desgraciadamente el periodismo y los periodistas han, no digo todos, pero muchos han dejado un lugar, o de ocupar un lugar que es muy importante. El periodismo es muy necesario y cada vez es más necesario en la sociedad moderna. A mí hace muchos años yo estaba en Google, me invitaron a dar una charla en una universidad en Chile, donde estaban dando premios de periodismo ciudadano. Y Hola, entonces hola. a mí me preguntaron qué opinaba del periodismo ciudadano, y yo viniendo de Google, yo creo que ellos esperaban que yo cantara loas al periodismo ciudadano, y yo dije, hablar del periodismo ciudadano es lo mismo que hablar de la medicina de los curanderos. Hola, No hola. existe el periodismo ciudadano, porque si como periodismo ciudadano entendemos un tipo con una cámara, un teléfono celular que registra un avión que se cae, eso no es periodismo. Periodismo es entender, o tratar de entender, es saber por qué se cayó el avión, sea por problemas de mantenimiento, sea porque el piloto se había peleado con la mujer, si era porque el avión estaba sobrecargado, si era porque la empresa de la aerolínea tiene problemas económicos, no ha hecho los mantenimientos que tenía que hacer, o un problema meteorológico, fue porque Dios así lo quiso. Ver la realidad y reportarla, eso no es periodismo. Hola, hola. Y ayudar a que la gente interprete la realidad, porque ni siquiera es interpretar la realidad, es darle a la gente los elementos para que puedan interpretar la realidad
dentro de un marco contextual, ¿sí? Porque los hechos no ocurren en el vacío. Ese es el trabajo del periodismo. Y en este momento, en este mundo, donde hay fenómenos políticos tan particulares, es cuanto más se necesita ese tipo de periodismo. Y por eso los gobiernos autoritarios, en el norte y en el sur, lo primero que hacen es atacar a los periodistas. Lo primero que hacen es decir, en Estados Unidos tenés un presidente que ha dicho que los periodistas son el enemigo del pueblo. Sí, en el sur tenés un presidente que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. A los periodistas. Eso es una barbaridad. Eso, solamente esa frase ameritaría un juicio político. Porque Claro. no se puede odiar a un grupo profesional. ¿Que hay malos periodistas? Por supuesto. ¿Que hay periodistas que reciben plata? Por supuesto. Pero hay médicos, abogados, políticos, empresarios, futbolistas. Cualquier profesión tiene gente que es inmoral. Pero englobar a todo. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque cuando se ataca al periodismo y a los periodistas, lo que se hace es, de alguna manera, neutralizar la crítica después. Porque, mira quién viene. Claro, Que los diarios mienten, los periodistas mienten. Entonces, pero se hace con ese objetivo. Sí, es una metodología para deslegitimar la función porque del periodista. yo no voy a decir que los periodistas se bañan en agua bendita, porque no es así. Y me consta, pero también me consta que hay un montón de periodistas que hacen su trabajo y que es un trabajo cada vez más necesario. Una última, antes de cerrar esto, me gustaría. ¿Qué haces con una camiseta de Mercedes? Porque yo soy hincha de Mercedes. Porque hasta donde yo sé no son auspiciantes nuestros, che. No, ojalá. No, yo desde hace mucho tiempo soy hincha de Mercedes. Mañana en la carrera, cuando esto se vea, la carrera ya fue, pero lo estamos grabando el día antes de la carrera en Austria. Estuve mirando hace poco la quali, que quedó primero George Russell, que es Mercedes. Así que yo soy seguidor del equipo Mercedes. Ahora que no está Hamilton, lo lamento, porque Hamilton se fue a Ferrari, pero yo me quedé con la marca. Bueno, entonces yo me fui con el piloto. En el próximo episodio me voy a poner la camiseta de Ferrari como corresponde. Me parece muy bien. Bueno. Alberto, tema interesante para seguir en el próximo encuentro, en la próxima charla, ¿te parece? Sí, cómo no. Dale. Bueno, invitamos a nuestros oyentes o a los audiovidentes, si se quiere, a que sigan la cuenta de Millennium Group en la página de YouTube. Y que se suscriban, así podemos ir creciendo en este podcast que no tiene más intención que precisamente. Tal cual. Exactamente. La idea es que podamos abrir un espacio de discusión también. Listo, Adrián. Nos vemos en la próxima. Chau. Chao, hasta luego.